Bueno, y una vez tratado el lenguaje no verbal, nos queda por último el lenguaje paraverbal. Este lenguaje paraverbal es el gran olvidado, pero es uno de los más importantes, y es que, como digo, tiene que ver con la voz y con todo aquello que hacemos con ello. Con la voz nos referiremos a la intensidad, al volumen, al tono, a la velocidad y al timbre. Además, hablaremos también de los silencios. En primer lugar, la intensidad y el volumen. Y es que debemos adoptar como oradores un volumen suficientemente claro como para que todo el mundo nos escuche, pero no demasiado alto para que la gente se sature de nuestras voces, para no ser molesto. Una de las técnicas que podemos utilizar en relación al volumen es que cuando digamos algo importante, alcemos un poco la voz para que así cale en la gente aquello que estamos contando. Por lo tanto, tenemos que ser capaces de adaptar nuestro volumen a el discurso que vayamos a dar. En segundo lugar, hablaremos del tono. El tono hace referencia al sonido de nuestra voz, si es más grave o si es más agudo. Tiene que ver con las cuerdas vocales. Los chicos tienen unas cuerdas vocales más cortas y por lo tanto más gruesas, con un contenido más grave, y las chicas más alargadas y más delgadas, por lo tanto un tono un poco más agudo. Lo importante del tono es saber conocer el tono de uno mismo, porque como digo, depende de cada uno, y saber estar relajados con ese tono, no intentar forzar un tono más grave o un tono más agudo. Es importante también adaptar el tono al mensaje que estamos diciendo, y es que todos mantenemos un tono normal, pero por ejemplo en temas extremadamente importantes, pues igual me conviene alzar la voz, o en temas un poco más serios me conviene establecer un tono un poco más grave. Entonces lo puedo adaptar, pero siempre que se demuestre que nuestro tono es un tono relajado, un tono adaptado a nosotros mismos. Debemos estar cómodos con aquel tono que estamos utilizando. Bueno, en tercer lugar tenemos la velocidad, y es que la velocidad es tremendamente importante porque en debate tenemos tiempos y adaptarnos a esos tiempos muchas veces es todo un reto. Y nos pasa que queremos adaptarnos y con los nervios además tendemos a ir incluso más rápido. Por lo tanto, en debate os doy el consejo de decir menos y decirlo lento y ser capaces de utilizar ese tiempo para prestar atención a la intensidad, al volumen, a los silencios, para de verdad transmitir igual menos contenido, pero de una forma mucho más eficiente. Por lo tanto, utilizaremos la velocidad de forma sencilla. Cuando vayamos a explicar algo muy importante, como os pongo aquí, reduciremos la velocidad. Pensad que en debate vosotros vais a ser los expertos de aquello que nos estáis contando, con lo cual es importante que expliquéis todo aquello que pueda tener un contenido más complicado, un contenido más científico, en el que hayáis realizado alguna búsqueda de información, de forma más reducida. Si reducís la velocidad, haréis que lo que estáis contando se entienda de forma mucho más clara. Por último, hablaremos del timbre, y el timbre, parecido al tono, es algo que es personal a nosotros mismos. Entonces, simplemente sentiros cómodos con vuestro timbre y ser conscientes de cuál estáis utilizando. Y en relación con el lenguaje paraverbal y con todo este uso de la voz que estamos diciendo, será importante que prestemos atención a los silencios. Y es que los silencios tienen una importancia extrema en el mundo de la comunicación y en el mundo del debate, evidentemente. Cuando estamos hablando es importante que respetemos los silencios. Muchas veces adoptamos la postura de neutralidad, de mantener una E constante con nuestra voz. Y esto hace que nuestro mensaje pierda mucha calidad. Entonces, evitaremos todo ese E que solemos decir con la voz, simplemente aplicando un silencio. Este silencio va a hacer que nuestro mensaje quede mucho más limpio y que, por tanto, cale más en la gente que nos está escuchando. Además, utilizaremos los silencios también para dar énfasis a nuestros mensajes. Y es que antes de decir un mensaje importante o incluso después, podremos hacer una pequeña pausa para dar importancia a aquello que vamos a decir. Por lo tanto, importante del lenguaje paraverbal, que mis oyentes no se me queden dormidos. Yo adopto mi volumen, adopto los silencios, adapto la velocidad para que se entienda lo que yo estoy diciendo. Y sobre todo para dar ese impacto a aquello que quiero transmitir.